Buenas tardes, mi nombre es Luz Mary Patiño. Estoy realizando las entrevistas sobre los conceptos de cultura política y cultura política y la percepción de los entrevistados sobre cómo afecta a su entorno. En ese momento voy a entrevistar a Daniela. ¿Cuál es el concepto que usted entiende sobre cultura? Bueno, la cultura es algo que la sociedad arma, ¿sí? Sí. La cultura cambia. Entonces, por ejemplo, en mi contexto, la cultura es como muy católica, es todo lo que diga como las reglas del gobierno y todas esas cosas. La cultura cambia, depende también las culturas de personas. Entonces, nosotros somos una cultura que fue desde la colonización, pero digamos ya la cultura de nuestros ancestros indígenas es muy diferente. La cultura norteamericana, la cultura europea y la cultura oriente ya es totalmente distinta. Eso ya depende como tal, el contexto socioeconómico también que se maneje en cierta área. ¿Y política? Bueno, la política. Bueno, es algo muy difícil de definir, ya que la política, la gran mayoría de las personas la tenemos como en una mala representación, pensando que los políticos son los ladrones y son los corruptos de esta sociedad. Para mí la política son las personas que intentan hacer un cambio por esta sociedad, no simplemente en lo malo, también en lo bueno, que intentan ayudar a las personas. Que hayan otras personas que no quieran hacer este cambio o no quieran dejar hacer este cambio es muy distinto, pero para mí eso es política, gente que intenta hacerle el bien a otras personas. ¿Y cultura política? Bueno, la cultura política creo que eso lo hemos perdido, ya que ahorita las personas o nuestros políticos colombianos son muy corruptos. La misma sociedad y el mismo dinero los han vuelto a que se vuelvan así, por decirlo de esa manera. Hubiera más cultura política si también en las calles hubiera más cultura, si en las calles hubieran menos desempleos, si en las calles hubiera más oportunidad de tener 5 minutos para pensar qué es lo que estoy haciendo desde un concepto bueno y desde un concepto malo según su definición. ¿Y cómo ve usted reflejada la cultura política en el entorno? Sí, precisamente es como lo que acaba de decir, ¿no? Sí, digamos, la cultura política empieza desde nosotros. Entonces, muchas personas que se dejan comprar por un tamal, con un almuerzo, vemos la falta de cultura de política. Si nosotros nos dedicamos y leemos un poquito más las propuestas en las elecciones presidenciales que se acercan, que tenemos las del Senado, Congreso, las del Congreso, dentro de un mes prácticamente, si nos dedicáramos a leer un poco más, como a indagar un poco más en estas cosas, creo que ya nosotros ya no seríamos los ineptos por quien vamos a ir a votar, sino que ya las cosas cambiarían un poco más. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno. Buenas tardes, vamos a continuar con el proceso de la entrevista. Vamos a entrevistar a Ángela sobre los conceptos de cultura política y política y cómo ve eso reflejado en el entorno en el que vive. Pues entonces yo entiendo como cultura política unas costumbres que crea cierta comunidad que determinan los patrones de convivencia y cómo se desarrollan entre ellos. De cultura es como la manera en que buscamos todos encajar en un lado para que no haya una discordia, y la cultura política busca como coger todas esas culturas y que no generen una diferencia muy grande, ¿sí? Es como gestionar la diferencia, como lo diría un administrador. Y ¿cómo lo veo? Pues digamos lo que acá en Bogotá no se da una cultura política, porque acá chocamos muchos con otras culturas y chocamos en el sentido de que los bogotanos no tenemos una identidad propia, entonces nos dejamos invadir de muchas cosas y por eso chocamos. Bueno, gracias, Ángela. De eso lo que podemos concluir es que el concepto de cultura, el concepto de política y el concepto de cultura política están ampliamente relacionados, ya que el uno habla sobre las tradiciones, sobre
los hábitos, las costumbres que nos han dejado nuestros ancestros y que se han ido pasando de generación en generación. Y la política lo que busca es mejorar la convivencia, respetar la identidad del otro, respetar la diferencia y crear ambientes de armonía dentro de los límites que caben. ¿Cómo se ve reflejada en nuestro entorno? Digamos que de lo menor a lo mayor podemos definir que en un barrio, en una ciudad, en un país, la cultura política se ve altamente reflejada en el sentido de que sean prácticas buenas o malas, la cultura política hace que nuestros, por ejemplo, los recursos sean explotados, hace que los presidentes y las personas que nos gobiernen aprovechen y optimicen los recursos y genere bienestar para la comunidad, o en su defecto que sea robado y sea extorsionado y sea, ¿cómo se diría eso?, defalcado los recursos del Estado, porque la gente, los políticos que suben al poder no tienen claro que lo que se busca con la política es el bienestar de la comunidad. Gracias.